porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando el libro del Levítico y estamos con este programa de todos los días. Queremos seguir profundizando la palabra de Dios en este año en que nuestros obispos del Paraguay también nos invitan, ¿verdad?, para que hagamos esto tan importante de centrarnos en la Biblia, centrarnos en la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios, pero no simplemente con una lectura superficial, sino que entendiendo bien de dónde viene, cuáles son los elementos fundamentales, un estudio profundo, ¿verdad? Un estudio que por lo menos nos haga entender bien cuáles son las bases y fundamentos de la misma palabra de Dios. Miramos en el capítulo, como decíamos, 23, ahora uno de los festivales o de las celebraciones o de las fiestas que se realizaban dentro del pueblo de Israel. Tenemos la Pascua, Pesaj. Miremos un poco después de haber mirado todo lo que significa el Shabbat. Siempre hay mucho para reflexionar sobre el Shabbat y tal vez entraremos con mayor tiempo, pero ahora queremos mirar sobre el aspecto de la Pascua. A través de la Pascua. La Pascua pre-israelita en sus orígenes era un rito de pastores nómadas y seminómadas, mediante el cual trataban de proporcionar a los dioses, cuando ellos se movían en búsqueda de buenos pastos, con agua en primavera para el rebaño. Así entonces se movían en busca de buenos pastos, o también en búsqueda, ¿verdad?, de agua durante la primavera. Esto es importante tenerlo en consideración. Aquí comienza esta fiesta que es la decíamos, israelita. La base, desde donde se viene desarrollando y luego cómo se va aplicando de un aspecto histórico. Consistía en el sacrificio de un animal joven para obtener la fecundidad y prosperidad del ganado. Ellos ofrecían eso, ¿verdad?, como símbolo, como signo, una oferta, para obtener fecundidad y prosperidad del año. Fecundidad y prosperidad del año. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy interesante y muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entenderlo. Y esto es tan lindo para que nosotros también podamos ir viendo que dentro de nuestra historia de la salvación es así como Dios se va manifestando y como nosotros también vamos leyendo esta gratia, esta gracia, este gratis, ¿verdad?, este don tan lindo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y así, con este holocausto, con este sacrificio, con esta oferta, lo que se pretendía con la Pascua era ahuyentar a las potencias hostiles o malignas, ahuyentar lo malo, lo negativo. Bueno, desde ahí entonces nosotros después vamos a ir viendo cuál es el significado entonces de una celebración o de un festival como el de la Pascua. Nosotros decimos que la luz, ¿verdad?, cuando viene la luz desaparece la oscuridad. Cuando viene Dios a nuestro corazón desaparece todo lo que es malo, todo lo que es negativo. Imagínense, es la misma presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo digo, si está Dios, como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Porque es la misma presencia de Dios, es Dios. Bueno, y desde ahí entonces tenemos que pensar esto del Pesaj, o sea, el de la Pascua. Se discute hoy cuál es la antigüedad de este rito de Pascua, desde dónde viene, cuándo, quién, cómo, que se fue comparando, ¿verdad?, con el antiguo rito que se llamaba el fidyá, el árabe, el rito de sangre,
que aquí se realiza está dirigido en conseguir la protección contra el destructor, un demonio del desierto, Mashhit, el famoso Mashhit. Entonces, con ese sacrificio, hacer correr al mal, que no nos tome el mal de cierta manera. Pero la diferencia fundamental entre el rito árabe y la Pascua es que el primero busca la protección del lugar donde el grupo se va a asentar y segundo, sirve para prepararse para un viaje. Tampoco faltan otros posibles paralelos, como el festival babilónico llamado Akitú, que festejaba el triunfo de los dioses sobre los enemigos. Se veía quizá y representaba el poema creacional Enuma Elish, y en el que se purificaba el templo con sangre de oveja en un rito llamado Kupuru, palabra semejante al hebreo Kippur, que quiere decir expiación. Kippur, Kupuru, desde esta palabra egipcia. Ahora, este festival, esta celebración se celebra durante los primeros 11 días del mes de Nisan y tiene sus raíces en el tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio antes de Cristo, imagínense. Entonces, ¿cómo va desarrollándose? Claro, antes la influencia no es que ellos enviaban ese mensaje y decían que ellos estaban celebrando su fiesta, enviaban por WhatsApp, por televisión, por satélite, por internet, no. Entonces, imagínense, 3000 años antes, y la influencia de a poquito va entrando, ¿verdad? Entonces, en los contactos entre los pueblos, entre la gente, pero se necesitaba mucho tiempo, ¿verdad? Hoy en día nosotros en segundos, minutos ya podemos hacer saber lo que está pasando aquí, a cualquier parte del mundo, ¿verdad? En aquel tiempo no. Pero nos hace entender, imagínense, 3000 años antes, esto que va influenciando. Y tal vez también por eso tiene más fuerza, o tenía más fuerza, o quedaron impregnados con mucha fuerza. Porque para que pueda ir entrando, para que pueda ir influenciando, el famoso influencer, podemos decir que estos son los famosos influencers en aquel tiempo en la sociedad, pero para que puedan ir entrando de a poquito, entonces como gota a gota, ¿verdad? Hasta llegar a lo esencial. Otros autores consideran que el Pesaj, Masot, como un rito de pasaje de estación a estación. Quizá entonces de año en año, un festival emocional. Y aquí, que ayudaba, sobre todo como festival, ¿para qué cosa? Para señalar todo lo que era el aspecto de una vida litúrgica, de una vida interior del hombre. Siempre está apuntando a este aspecto. Siempre está apuntando entonces a una manifestación, ¿verdad? A una celebración de la propia vida. Originalmente se celebraba fuera del santuario. ¿Cuántas de nuestras fiestas nosotros? No sé, San Juan dice que sí, y la gente ahí, pero tiene todo un trasfondo, ¿verdad? Todo tiene un trasfondo. Aquí entra lo pagano, entra lo religioso, es decir, entra toda la comunidad, es decir, entra todo el ser, toda la persona, toda su manifestación. Y por eso que estamos hablando de una manifestación histórica, historia de salvación. Por eso que la Iglesia nunca habló y nunca dijo que de Dios solamente hay que hablar en los templos y este es el único lugar. No, al contrario. Dios comienza incluso desde fuera y que se va manifestando después en una estructura, decíamos anteriormente, de una comunidad de discipulado, de un seguimiento. En la medida en que seguimos a Dios, ahí también nosotros nos vamos estructurando poco a poco. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos
Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano, en la carne, y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza alguna y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, os habéis acercado por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, todos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59.
o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ñande Yarañé, seguimos, queridos hermanos, compartiendo y reflexionando sobre el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 23. No se olviden que estamos hablando de lo que se dicen los festivales, o si no las fiestas. Son los ritos y los elementos, ¿verdad?, muy antropológicos de toda cultura humana religiosa, pero no solamente religiosa. Recordemos que todas las expresiones rituales son elementos básicos y esenciales de nuestra manifestación también como humanidad, como cultura, como ser antropológico, digamos. Es el aspecto antropológico muy fuerte, ¿verdad? Y desde ahí nosotros entendemos una de las dimensiones, que es la dimensión religiosa. A la dimensión religiosa le damos el centro, ¿verdad?, y la fuerza, lo elemental, para darle el sentido a toda la existencia, a toda la persona, desde los elementos trascendentales, desde los elementos que nosotros le llamábamos también en un momento el elemento tabú. Incluso el Shabbat, ¿se acuerdan?, que era como una celebración, como un rito, como una institución que procuraba aglutinar elementos que por la simple razón muchas veces es imposible explicarlo. No porque no tenga nada que ver con la vida del hombre y entonces está fuera del aspecto del hombre. No, hace parte nuestra. Nosotros tenemos el elemento trascendental, el elemento también muy penushao, ¿verdad? O sea, tocar tierra, pisar tierra. Y todos estos elementos tenemos que nosotros ir sumando, y todos estos elementos nosotros tenemos que ir haciendo una síntesis. Desde aquí miramos una de las grandes y tal vez las más centrales dentro del judaísmo posterior, que es el Pesaj, que es la Pascua. Nosotros aquí reflexionábamos que originariamente este Pesaj, o sea, esta Pascua, se celebraba, por lo menos de lo que tenemos nosotros, fuera del santuario, ¿verdad? Decíamos, sin sacerdote ni altar. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que se refería directamente a
estos que trabajaban en el campo, ¿verdad? Son pastores que celebraban y ofrecían lo suyo. Celebraban desde el aspecto antropológico ese deseo de ser siempre bendecidos. Es decir, ese aspecto trascendental que tiende hacia Dios y que dice, bueno, aquí hay algo más que lo simplemente humano de lo que nosotros estamos viviendo. Es esa tendencia profunda del hombre hacia Dios, o por lo menos hacia lo trascendental. Después la palabra Dios ya será una palabra que aparecerá para explicar la tendencia y la fuerza justamente del hombre hacia lo trascendental. Entonces, fíjense que la víctima al inicio era, siempre dice, asada a fuego y no se le podía romper ningún hueso. Eso según Éxodo nosotros encontramos. En el libro judío, que se llama el libro de los jubileos, también le da el sentido para proteger, dice, a los hijos de Israel. Este es entonces el sentido apotropaico, como nosotros decíamos anteriormente. El sentido apotropáitico quiere decir, sobre todo, de que Dios continuamente protege a su pueblo. Y por otra parte también nos hace entender, por ejemplo, uno de los signos interesantes que se utilizan, la sangre del animal que se untaba también en las jambas, o sea, en los palos, ¿verdad?, de la propia tienda. Luego será transportada a la casa, ¿verdad? Al comienzo era las carpas donde ellos vivían, ahí en los palos, pintaban como una señal, como un signo. Después todo eso, cuando se vuelven sedentarios, viste que hay un proceso también, ellos ya van a pintar en las casas, en las jambas, ¿verdad?, de las casas, de las puertas, para así alejar amenazas o desastres. Amenazas o desastres. Es un verdadero rito protector de peligros, entonces. Es un rito protector de peligros. En principio, el rito del sacrificio del cordero no incluía banquete, no incluía, era simplemente un sacrificio. Era simplemente entonces un matar el animal y utilizar esa misma sangre, ya que entraba dentro del rito. Ahora, después, cuando ellos comienzan a incluir este banquete, porque también recuerden que el banquete es una forma de compartir nada más y nada menos que la vida y comer con Dios, es celebrar con Dios. El banquete tiene este significado. Y esto es procesual. Cuando estamos en el Nuevo Testamento, el aspecto del banquete es uno de los elementos más característicos. Nosotros encontramos muchísimo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, el banquete nupcial, el banquete de bodas, el banquete del encuentro con el Señor, la última cena, todo es banquete, es decir, es un encuentro, viste que es el aspecto antropológico entre la persona y que tiende a algo más, ¿verdad? Porque encontrarse y reunirse como personas, ¿cuál es el sentido? ¿A dónde nos está llevando? ¿Qué nos está pidiendo? Y entonces cuando se incluye lo del banquete, se comía acompañado de pan sin levadura, que era de los beduinos de aquella época, y también se comían las hierbas amargas. Eran hierbas del desierto, no eran hortalizas, ¿verdad? Y entonces por eso son también hierbas amargas. Se cenaba con el atuendo, este es el vestido de quien está preparado para una larga marcha. ¿Viste cómo van entrando entonces pequeños elementos poco a poco que le dan significado a todo lo que nosotros estamos celebrando? Tenía el báculo de pastor en mano, lomos ceñidos, sandalias en los pies. Bueno, estos elementos antropológicos son elementales y fundamentales. Algunas veces uno puede mirar y decir, bueno, estos son elementos religiosos de aquel tiempo. No, pero antropológicamente nosotros seguimos con la misma idea, Van cambiando las culturas, pero por ejemplo, si uno celebra un matrimonio, ¿cómo se viste? Viste que hay toda una forma, ¿verdad? Todo un rito, toda una forma de celebrar. Y eso en cualquier parte, ¿verdad? Es una cuestión antropológica. Celebra un 15 años. Y bueno, ¿y cómo se viste esa niña o ese joven, ¿verdad?, que está celebrando sus 15 años? O se celebra cualquiera de las acciones propias de nuestra vida antropológica y nosotros tenemos ciertos ritos o tenemos, como dice aquí, ciertos atuendos. Y todo eso nosotros no nos hacemos muchos problemas, ¿verdad? Al contrario, eso a nosotros ya nos indica porque es un signo, es un símbolo. Nosotros lo que tenemos que mirar siempre, por eso decimos, es qué hay por detrás y qué está significando aquello que estamos celebrando.
Y la palabra de Dios es lo mismo, ¿verdad? Y mucho más. ¿Por qué? Porque desde la palabra de Dios nosotros lo que procuramos entender, además del aspecto antropológico, histórico, como Dios se revela, nosotros vamos mirando profundamente el aspecto espiritual. ¿Qué encontramos detrás de esto? ¿Qué sentido le estamos dando a nuestra propia vida, a nuestro propio existir? Por ejemplo, la comida era una comida prohibida a los incircuncisos, no se les podía dar a los incircuncisos, eso según Éxodo 12:48. Esta fiesta se celebraba de noche, noche de la luna llena, que era la más luminosa. Viste que son pequeños detalles que se van sumando. Son detalles que van entrando dentro de todo un rito que se nos ofrece y que tiene su significado profundo también. Volvemos enseguida con más y de Yarañé. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y sobre todo sobre el libro de Levítico, que nos ayuda a entender lo que es esta fiesta del Pesaj, es decir, de la Pascua, con el rito, con los atuendos, con todos los elementos fundamentales que hacen parte de esta fiesta, que hacen parte de este rito. En el periodo posexílico, por ejemplo, se unió el degüello del animal en el templo con la comida sacrificial en la intimidad de la familia o en los círculos de amigos en las casas de Jerusalén. Aquí entonces ya estamos dando otros pasos más. Se van realizando en las casas de Jerusalén, es la comunidad. Se daba así mayor importancia al sacrificio que a la misma casa, En una de las cartas de la comunidad judía de Elefantina que nosotros encontramos en el Alto Egipto, fechada en el 5º año de Darío, estamos en el 419 a.C., se señala que la Pascua comienza el 14 del mes de Nisán, y que la fiesta del pan sin levadura se celebraba del 15 al 21 del mes de Nisán, es decir, el 14, esa fiesta de la Pascua, y desde el 15 hasta el 21
lo que se llama la fiesta, ¿verdad?, del pan sin levadura. Y durante los cuales se comerá pan sin levadura, y en los días 15 y 21 no se trabajará ni se podrá beber vino o cerveza. Entonces ya comienzan dentro de estos ritos a introducirse ciertos elementos que le dan un significado también a la misma fiesta. El sacrificio pascual es igualmente importante para el cristianismo en el Nuevo Testamento, porque nosotros vamos a hacer una relectura, mañana, allá es llamita, llevan la Isegina, todos estos festivales, todas estas fiestas, a dónde está apuntando y qué nos quiere decir. Pero adquiere un sentido nuevo a la luz de los últimos acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Aquí está entonces la reinterpretación, como nosotros siempre decimos, desde el Nuevo Testamento. Por eso nos dice, adquiere un sentido nuevo a la luz de los últimos acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué sentido se le da a esta Pascua y qué significa entonces la Pascua como sí? De por sí, con toda seguridad, la última cena celebrada por Jesús lo fue en el contexto de la Pascua judía. Jesús celebra la Pascua judía, no nos olvidemos que Jesús es un judío, los apóstoles son judíos, ellos están dentro del judaísmo. No hay no hay por qué alarmarse, ¿verdad? Porque justamente el judaísmo, el que está esperando, o sea, el Antiguo Testamento espera el cumplimiento de Dios, de todas sus promesas, el cumplimiento de las promesas que había hecho. Entonces Jesús, como los otros, también están esperando ese cumplimiento y la venida del Mesías. Y por lo tanto, Pablo, cuando escribe también sus cartas, considera a Jesús crucificado como el verdadero Cordero Pascual inmolado y anima a los cristianos a celebrar la fiesta no con levadura vieja hecha de malicia e inmortalidad, sino con ázimos de sinceridad y verdad. Ahora entonces podemos entender mucho mejor a qué se está refiriendo, ¿verdad? O sea, Pablo no es que opointe, ¿verdad?, y dice nuevas ideas y trae aquí una religión diferente, no. Pablo lo que está haciendo directamente es una reinterpretación, es una lectura del mismo Antiguo Testamento, y entonces ahora presenta la novedad de Cristo. Y por eso está diciendo, ahora considera a Jesús crucificado como el Cordero Pascual. Es esa relectura y es ese cumplimiento entonces en esta relectura, como se está haciendo, de que Dios cumple con sus promesas. Y por eso le está diciendo, ya no con esa levadura vieja, malicia e inmortalidad, malicia e inmortalidad. Ahora nosotros tenemos el ázimo de la sinceridad y de la verdad, que es Jesucristo mismo. Por lo tanto, Jesucristo resucitado es para él, para Pablo, primicia de todos los que resucitarán. Primicia de todos los que resucitarán. La nueva presencia, la nueva interpretación con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se proyecta entonces esta nueva vida. Para San Juan también nosotros podemos mirar. Él dice que Jesús es el auténtico Cordero Pascual, cuyos huesos no pueden ser quebrados, cuyos huesos no pueden ser quebrados. Juan el Bautista incluso le indica, ¿verdad? Y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después también dice que no se le quiebra los huesos a Jesús en la cruz. Es decir, es la novedad de vida, es la novedad del Evangelio. Y esta es la reinterpretación que está haciendo el cristianismo. Ahora, nosotros volviendo al capítulo 23 del libro del Levítico, a la Pascua le sigue también, al día siguiente, que es 15, la fiesta de los ázimos o Masof. Masot. El Masot. ¿Qué significa el Masot, esta fiesta de los ázimos? Significa hacer fiesta. Significa entonces encontrarse con esta celebración del Masot, de los panes ácimos, y esta fiesta que significa Hag, que designa un festival de peregrinación con propósito religioso, y solo 3 celebraciones reciben expresamente este nombre, esto de fiesta, solamente 3 de ellos reciben este nombre. La fiesta de los ácimos, que es esta que acabamos de hablar, la fiesta de las semanas
y la fiesta de las tiendas. La fiesta entonces de los ácimos, de los panes ácimos, la fiesta de las semanas y la fiesta de las tiendas. Ahora, la fiesta de los ácimos recibe este nombre por los panes hechos sin levadura. Directamente entonces cuando uno se pregunta y dice, ¿y por qué esta fiesta de ácimos, o mejor dicho, de panes, ¿verdad?, sin levadura, de los ácimos? Todavía no es disponible, ¿verdad?, el nombre ¿por qué? Porque todavía no se tiene esa nueva cosecha, que son panes hechos sin levadura, todavía no disponible de la nueva cosecha. Estos panes simbolizan en todo caso las prisas, ahí está el significado, las prisas que tenía el pueblo de salir de Egipto. Y así, queridos amigos, entonces estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre este capítulo 23. Vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yaran.
Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor. Eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyarañé. Estamos reflexionando sobre esta festividad, sobre esta fiesta, ¿verdad? Que es uno de los centrales. Pesaj, los festivales, la fiesta de la Pascua. Nosotros decíamos que estábamos volviendo a este capítulo 23 y mirábamos lo que significaba sobre todo estos panes ácimos dentro de estas tres fiestas importantes que nosotros le llamamos el Hag, se dice, ¿verdad? En hebreo, Hag. Las fiestas, las celebraciones, los tres, fiesta de los ácimos, fiesta de las semanas y fiesta de las tiendas. Los tres elementos o las tres festividades fundamentales, las tres fiestas más importantes. Ahora, lo que significan los panes, decíamos nosotros que era esa huida. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué es ácimo? Porque justamente no tenían tiempo, ¿verdad?, de ponerle levadura, y entonces estamos ahí con los panes ácimos, rapidez, disponibilidad, huir, tenemos que salir corriendo de Egipto, ¿verdad? Entonces era una antigua fiesta también que viene desde otras culturas, entonces no nos preocupemos en este sentido si hablamos de una historia de salvación donde las influencias, ¿verdad?, antropológicas, y aquí entonces encontramos de una forma muy clara, son fiestas cananeas de la parte agrícola, o sea, los cananeos tenían esta fiesta agrícola, de las primicias del campo. Y así originariamente señalaba el comienzo de la recolección de la cebada, aunque no faltan quienes cuestionan este origen, ¿verdad? Muchos de ellos cuestionan y ponen de otra manera. Pero, sin embargo, tenemos que recordar que por lo menos en ese tiempo donde ellos están viviendo, con quienes ellos tienen influencia, que son los cananeos, entonces ellos tenían esta fiesta de la recolección de la cebada, y era la fiesta de las primicias. Se dan cuenta que es una forma también de manifestación, no es simplemente como un pedido, ¿verdad?, a Dios de que esto salga todo bien o que Dios haga todo. No, es el esfuerzo que nosotros hicimos, es la lucha que nosotros fuimos haciendo, nuestro sufrimiento. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es recolectar. Pero de nuevo miran y dicen, mira, Señor, todo lo que nosotros recolectamos es fruto de nuevo de la tierra, del amor. Es lo que tú nos diste de nuevo, que hiciste germinar. ¿Cómo germinó? ¿Viste? Ahí está el tabú también, ¿verdad? ¿Cómo es que la tierra produce su fruto, ¿verdad? Como dice también el libro de Isaías mismo, ¿verdad? Cómo nos hace reflexionar. ¿Cómo es que nosotros tiramos una semillita y después muere, se pudre ahí, comienza a germinar algo, crece y va adelante y después nos da fruto y ahora estamos recogiendo la cebada? Entonces es un misterio grande ante el misterio de la vida. Nosotros científicamente hoy podemos hasta explicar cómo sucede todo eso, pero hasta ahí nomás, hasta poder explicar. Pero ¿y por qué eso? ¿Y cómo? O sea, yendo un poco más incluso con el intelecto, con la razón, tampoco podemos explicar el misterio mismo, ¿verdad?, el misterio de la vida. Pero sí podemos cosechar, eso sí que estamos viendo. Lo que estamos viendo es lo lindo, ¿verdad? Y eso es lo que ellos están entonces agradeciendo. Y de ahí vienen estos festivales y de ahí vienen estos Hagag, o Gag, ¿verdad?, que significa justamente fiesta. Un encuentro, un hablar con Dios y un decir Ñandeyara, añepomoi vendene nondepe alleva ende lo aguilleme Ñandeyara, va echande la orera juetere hijareme orego amba eco ¿verdad? Y bueno, aquí entonces otros cuestionaban un poco y decían que en esta fiesta la gente comía pan sin levadura durante 7 días y se hacía una ofrenda consistente en una parte de los primeros frutos de la cosecha. Se ofrecía. Hasta nosotros ahora, hoy en día, ¿verdad?, hay muchos que hacen el famoso caruguazú, ¿verdad?, como agradecimiento de todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y por qué esa persona, por qué esa familia hace eso? ¿Por qué ofrece eso? Y justamente aquí lo que nos está diciendo era una ofrenda consistente en una parte de los primeros frutos de la cosecha. Es decir, Señor, tú me lo diste, Señor, yo te lo vuelvo a dar. Pero entonces reconociendo también y diciendo, esta es bendición tuya, Señor, esta es gracias, esto es gratis. Y entonces al mismo tiempo uno se abre a la solidaridad y se abre siempre a la comunidad, porque todo esto siempre va a estar en función, decíamos nosotros, de lo colectivo, de lo social.
En Éxodo 12:15, quien comiere pan con levadura durante cualquiera de estos días será excluido de su pueblo. Cualquiera que comiera pan con levadura. ¿Por qué será que aquí el que come pan con levadura y es bendecido el que come pan sin levadura? Y esta es la solidaridad, queridos hermanos. Porque esto puede ser entonces, ¿verdad? Es como decir, bueno, el Señor mismo nos da a todos. Nosotros, ahora que hablamos tanto de la igualdad, ¿verdad? Todos que hablamos de que todos somos entonces iguales y que todos tenemos que estar al mismo nivel, todo, ayudarnos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí entonces nosotros podemos entender claramente que el Señor nos está diciendo que tenemos que ser solidarios, tenemos que compartir. ¿Por qué ese pan sin levadura? ¿Por qué ese pan que nosotros tenemos que compartir? Y aquí dice entonces, pero una ley simplemente bastante fuerte para dar a entender que aquel que no entra, mondo yeheaya, aquel que no quiere trabajar con su pueblo y sentirse parte de su pueblo, dice, será excluido, será excluido. Los primeros días y séptimo se reunía también la asamblea santa del pueblo en el santuario, pero posiblemente según una versión más antigua, solo se reunía también, otros dicen, en el séptimo día. Bueno, algunos dicen en el primero, otros dicen en el primero y en el séptimo día. Y durante estos días de reunión sagrada quedaba prohibido todo trabajo servil. Es importante reconocer y es importante saber, ¿verdad?, de este camino. Esto de que queda prohibido todo trabajo servil, no así el doméstico, como por ejemplo durante el sábado y todos los días que se ofrecía un sacrificio por el fuego. O sea, tenía también ciertas excepciones. Algunos sacrificios se podían hacer, otros trabajos no se podían realizar, pero siempre todos están, ¿verdad?, en función de la comunidad, porque esto pues también es mirar el aspecto de la comunidad. Cómo tenemos que salvar, cómo tenemos que ayudar a la comunidad, cómo tenemos que buscar los elementos que sean positivos para la comunidad. Ahí entonces le añadimos la ley por la ley. Esta es la famosa, ¿verdad?, ley por la ley, que ya hemos hablado tantas veces y hemos dicho también. Es decir, que el Antiguo Testamento no es como muchos piensan y que dicen, no, el Antiguo Testamento es todo la ley por la ley, el Antiguo Testamento, que ahora porque ya vino Jesucristo pasó todo. Ciertamente que Jesús le da un nuevo tinte y una nueva interpretación a la vida y justamente liberarse, pero atención, nosotros muchas veces de ciertas cosas que Jesús se refiere, sobre todo en este caso sería un grupo que era mucho más cerrado, que era el grupo de los fariseos, le queremos aplicar a todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no era tanto así, porque la misma palabra de Dios, Nuevo Testamento, nos dice que Jesús dice, yo vengo a cumplir, a darle cumplimiento. No voy a cambiar ni una tilde, no voy a cambiar ni una coma, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y así, queridos hermanos, entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy, como siempre la palabra de Dios que nos ayuda a fortalecernos. Vamos a volver mañana de nuevo con más en de Yarañé Antiguo Testamento, y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por